y dio semilla según su naturaleza, y los árboles dieron fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Miren, quiero empezar esta mañana usando esto como mi texto. La palabra hablada es la simiente original. Miren, en eso yo quiero basar el texto. La palabra hablada es la simiente original. Miren, si ustedes se fijan, Dios dijo, produzcan según su género. Cualquier cosa que haya sido, deberá producir según su género. Miren, esta palabra de Dios es eterna. Dios, siendo infinito, no puede hablar una cosa y luego después cambiarla a algo más, a una mejor decisión. Porque toda decisión de Dios es perfecta. Él no puede, una vez que su palabra es hablada, nunca puede morir. Sigue viviendo, 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 y nunca puede morir, porque es Dios. Su palabra no puede morir, así como Él no puede morir. Esa es la razón que nosotros leemos en Primera de Juan, o mejor dicho en San Juan, el primer capítulo, que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne. La misma palabra que fue hablada en el principio, con su propósito eterno, vino y fue hecha carne y habitó entre nosotros, la palabra de Dios. Hace algunos años oí que una mujer, miren, pueda que esto no sea auténtico, que metió su lengua en radio mientras lo mezclaba para ponerlo en las manecillas de carátulas de relojes y relojes de pulsera. Eso mató a la mujer. Y años después, guardando su cráneo para hacerle algo como una autopsia, dijeron ellos que uno podía tomar instrumentos o lo que sea que usan y ponerlo en contacto con ese cráneo, y con un sonido sordo, uno todavía podía oír ese radio siguiendo activo en su cráneo. Años después de que ella había estado muerta, el radio continuamente sigue activo. La palabra de Dios continuamente sigue activa. Se me ha dicho que si pudiéramos tener un instrumento que la pudiera captar, que una voz de hombre, mi voz, que yo hablo hoy, 10,000 años, contando desde este momento, todavía se pudiera captar en el aire. Es como echar un guijarro en el centro de un lago, y las pequeñas onditas, después de no poderse ver con el ojo, continúan hasta que llegan a la orilla. Y la onda de aire de nuestras voces continuamente viaja alrededor y alrededor del mundo. Por lo tanto, nuestra voz, lo que decimos, será nuestro juicio. Nuestro testimonio se levantará en contra de nosotros. Nuestras propias voces harán eco en nuestros propios oídos, en el tribunal de juicio de Dios,
cuando su gran instrumento capte cada voz que ha sido hablada, cada palabra que ha sido murmurada. Y miren, solamente hay una sola manera de detener esa voz que está mal. Eso es arrepintiéndose. Solo Dios la puede detener. Si no se detiene, entonces continúa y se encuentra con ustedes en la eternidad. Por lo tanto, siendo que Dios es perfecto y que su voz es eterna, entonces su propia voz lo tendrá que encontrar a Él. Por lo tanto, Él debe ser perfecto en toda decisión. Porque una vez que Él dice algo, tiene que seguir hasta el fin y aparecer en el juicio. Miren, si ustedes fueran muy comprensivos, o si trataran de serlo, ustedes verán el por qué yo siempre he tomado la posición que he tomado por la palabra de Dios. Es porque todas las otras cosas deben perecer. Dios es eterno y su palabra es eterna. Miren, mientras ustedes estudian, y yo trataré de hablar tan extensamente como pueda para que ustedes capten las palabras. Y yo hago eso también por las cintas, para que ustedes se den cuenta que esta Biblia es la palabra de Dios. Miren, nosotros sabemos que nos estamos aproximando a un juicio, que la voz de Dios se va a encontrar con nosotros en alguna parte, porque se le fue dado a todo mortal que la escuchara. Los ministros son responsables de tomarla. Y si esta voz de Dios se tiene que encontrar con cada persona, entonces ustedes la tienen que oír o aquí o en el tribunal de juicio. Así que si la iglesia tiene la voz de Dios, entonces ustedes deben oír la voz de la iglesia, como nos dice nuestro pueblo católico romano. Y cuando ellos, entre ellos mismos, están tan confundidos con las diferencias en sus doctrinas, la romana, la griega, y sus diferentes tipos, entonces no puede haber ningún lugar en el cual tener fe. Porque ¿cuál es la iglesia? ¿Está la iglesia romana correcta? ¿O está la iglesia griega correcta? ¿O están algunas de las otras iglesias correctas? ¿Están los luteranos correctos? ¿Están los bautistas correctos? ¿Están los metodistas correctos? ¿Están los presbiterianos correctos? ¿O quién está correcto? Cuando hay tanta diferencia entre ellos, uno está tan separado del otro como el este lo está del oeste. Pero en mi opinión, la voz de Dios es el juez. Así que la voz de Dios, si es tan perfecta, entonces tiene que provenir de alguna fuente perfecta. Y si el hombre la trae de una manera y de otra manera, con sus diferencias de denominaciones, entonces no hay una manera de seguramente establecer una fe en lo que ellos están diciendo. Yo espero que eso esté claro. ¿Ven? Porque, y si uno dice que es de esta manera, uno dice, usted se debe unir a esta iglesia. Solamente esta iglesia tiene salvación. Esa es la versión católica. Vienen los luteranos y dicen
que ellos son el camino. Ahí vienen los metodistas con algo más, y los bautistas con algo más, los pentecostales con algo más. Y parece que hay tal acumulación de confusión. Pero entonces cuando uno lleva esta palabra escrita a nuestros hermanos, muchos de ellos dicen, bueno, ya no existen esos días ahora. Otro dice, es solo una historia. El otro dice, es un libro de poemas. El otro dice, la iglesia tiene el derecho de cambiarla. Entonces, ¿en dónde nos paramos firmes? ¿En dónde está el lugar de descanso para la fe? Cuando Dios, siendo eternal, yo creo que si vamos a ser juzgados, y siempre he creído así, que si vamos a ser juzgados por medio de algo, será por medio de la palabra de Dios que ha dado la comisión. Entonces, si vamos a ser juzgados por medio de esa palabra, entonces Dios sería un Dios injusto por dejar tal confusión en la tierra y por tener la pobre mente humana tan confundida que no sabe qué hacer. Y uno se une a esta y luego se une a aquella. Un pobre hombre tratando de pensar que él está procurando de encontrar un lugar correcto. Él escuchará a esta denominación, luego él escuchará a otra denominación, y esta parece ser mejor que aquella. Él irá y cuando menos piensa, él regresa a la primera otra vez. Él sencillamente no sabe qué hacer. Pero si Dios va a juzgar al mundo por medio de algo, será por medio de su palabra. Yo creo eso. Y miren mis hermanos, miren, cuando yo digo eso, yo no me estoy refiriendo solamente a este pequeño grupo que está aquí esta mañana, sino que me estoy refiriendo a donde estas cintas serán enviadas alrededor del mundo. Quisiera que ustedes me toleraran un rato y pensaran en eso, que tiene que haber algún lugar para un juicio. Luego, algunos de ellos dicen, es la versión de King James, u otra cierta versión. Y ahora ellos están haciendo una versión universal o algo así. Yo creo que si Dios es el Dios soberano, como lo es, el eterno, entonces Él se tiene que encargar de eso. Depende de Él. Si yo quiero ir al cielo, a su lugar, depende de Él. Que me prepare un lugar en donde yo sabré qué hacer. Algún lugar en donde uno se pueda anclar y decir, esto es. ¿Están de acuerdo con eso? Depende de Él. Él sería injusto. Si yo dijera, Señor, yo era un luterano, y el otro dijera, bueno, yo era un católico. Bueno, allí tienen ustedes a dos protestando uno al otro. Miren, ¿qué va a hacer un pobre hombre? ¿O qué si la Iglesia Católica está correcta? Entonces todos los luteranos están perdidos. Bueno, si los luteranos están correctos, todos los católicos están perdidos. Ven, ustedes tienen que tener algún lugar en donde la fe pueda tomar su lugar de descanso. Y para mí, yo no sé cómo ustedes piensan al respecto, pero para mí la Biblia es la palabra infalible de Dios. Y yo creo que Dios ha cuidado de su palabra a tal grado que no hay una sola puntuación fuera de lugar.
Mi hija, que está allá atrás, Rebeca, estaba diciendo, papá, probamos en la escuela que el mundo tiene millones y millones de años. Entonces, ¿qué no es eso contradictorio a la Biblia? No, señor, yo dije no lo es. Bueno, dijo, si los diferentes estudios de rocas y formaciones, y estalactitas, y estalagmitas y demás, prueban que ha estado goteando por millones de años, y Dios dijo que hizo los cielos y la tierra en 24 horas. ¿No desaprueba? ¿Desaprueba eso a la Biblia? Yo dije no. Si te fijas, Dios le está diciendo a Moisés acerca de la Biblia. Él dijo, en el principio, crió Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Cuánto tiempo se tomó? No son nuestros negocios. Luego, Él sigue adelante y empieza a introducir su tiempo de sembrar simiente en la tierra. Pero en el principio, pudieron haber sido cientos de billones de trillones de años, eones de tiempo. Pero crió Dios los cielos y la tierra. Punto. Eso establece eso. Ese es el primer paso. ¿Ven? Él no comete errores. Pablo, el gran predicador, le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado, usando bien la palabra de Dios. Estúdienla con un corazón abierto. Y eso es lo que yo trato de hacer. Miren, con mi fe en la palabra, de esa manera, entonces yo no puedo aceptar alguna interpretación privada. Pues la Biblia declara que la Biblia no es de interpretación privada. Miren, el Espíritu Santo acaba de revelar eso. Yo sabía la Escritura, pero en estos momentos yo no sé exactamente en dónde está en la Escritura, pero ustedes que la están anotando la encontrarán. Creo que está en Pedro. Que la Biblia no es de interpretación privada. Por lo tanto, si el escritor inspirado dijo, y si eso está incorrecto, entonces, ¿cuántas otras partes más de ella están incorrectas? ¿O está toda correcta o toda incorrecta? Ustedes no la pueden hacer que sea otra cosa. Así que ustedes, bueno, respecto a la iglesia, ustedes dicen, bueno, entonces la iglesia, no. Si ustedes van a la iglesia, entonces, ¿cuál iglesia está correcta? ¿Cuál iglesia está correcta? ¿Ve? Ustedes tienen que regresar otra vez a algo en lo cual la fe tiene que descansar. Y para mí, es en la palabra de Dios, creyendo que esta Biblia es el programa de Dios para la gente. Siempre lo ha sido. Jesús dijo que es necesario que las Escrituras sean cumplidas. Eso quiere decir que es necesario que todo lo que está escrito en las Escrituras, miren, tengan eso en mente porque ustedes van a recibir la grabación en la cinta. Miren, al final de estas cintas ustedes se darán cuenta que yo regreso a eso otra vez. Es necesario que todo lo que está en las Escrituras sea cumplido. Miren, permitan que eso penetre por un momento, hermanos. ¿Ven? Es necesario que todo lo que está en las Escrituras sea cumplido. Entonces, si Dios dijo algo, allí lo tienen ustedes. Es necesario que sea cumplido. O si no se cumple, entonces esa no es la palabra de Dios. Entonces si eso no es la palabra de Dios, entonces, ¿en dónde estamos? Consigamos algo que se mire como Dios, o cualquier cosa que queramos hacer como la Biblia dice, comamos, bebamos y regocijémonos porque mañana moriremos. ¿Ven?
Miren, si esa no es la palabra de Dios, entonces todos estamos perdidos. Y si es la palabra de Dios, entonces Dios está absolutamente vinculado a honrarle. El Dios de quien es la fuente de todo honor, quien es el principio de todo honor, quien es la fuente de todo honor, quien es la fuente de toda verdad, tiene que respaldar lo que Él dijo. Y si esta no es la palabra de Dios, entonces, ¿quién es Dios? ¿En dónde está Dios? ¿O hay un Dios? Oh, usted dice, hermano Branham, yo lo puedo sentir. Oh, el pagano le puede decir la misma cosa de su ídolo. El viajar le hace algo a uno, cuando uno lo ve por sí mismo. Así que yo creo que yo pudiera mirar y ver esto, sí. Yo creo que si yo creo que porque yo fui cambiado de esta manera, porque yo hago eso también. Pero recuerden que los paganos hacen la misma cosa. Miren, la moral de África enseñaría, algunas de esas tribus harían a los americanos aquí, los que se llaman a sí mismos cristianos, sentirse avergonzados de sí mismos. La moral y la limpieza entre el pueblo que adora ídolos paganos. Así que quizás eso es Dios. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven ustedes? Cuando uno se encara con la cosa, hay un gran círculo que uno tiene que abarcar. Así que uno tiene que tener un lugar al cual regresar y anclarse. Miren, tomemos por ejemplo los reclamos luteranos. Ellos fallan. Tomemos por ejemplo los reclamos católicos. Ellos fallan. Tomemos por ejemplo los reclamos bautistas, los de los pentecostales. Ellos fallan. Así que ustedes no pueden poner su confianza en ellos. Pero no hay una sola cosa escrita en esta Biblia que Dios no la haya probado, que es la verdad por medio de alguien. ¿Ven? Es la verdad. Como yo frecuentemente he dicho, quizás mi fe no subirá hasta donde Enoc subió, pero yo ciertamente no estorbaría a alguien que sí pudiera subir allá. Gran fe. Miren, dando este respaldo de las razones por las cuales yo creo la Biblia, y de allí es de donde yo tomo mi texto. Miren, la siguiente cosa que quiero decir es que yo no creo que la Biblia se contradice a sí misma. Y yo he dado un reto alrededor del mundo a cualquier persona que reclama tal cosa, que venga y me lo pruebe. ¿Ven? Que venga y me lo pruebe. La Biblia no se contradice a sí misma. Son ustedes contradiciendo la Biblia. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Si Él se contradice, entonces Él no es Dios. Y entonces, si esta palabra es Dios y se contradice, entonces usted hace que Dios se contradiga a sí mismo. Entonces, ¿en dónde está su Dios? Como que se pone algo problemático, ¿no es así? Algo complicado. Si Dios mismo se contradice, entonces Él no es más de lo que yo soy, o más de lo que ustedes son. Porque Él se puede contradecir a sí mismo. La palabra está allí, pero está escondida de los ojos de los sabios y entendidos.
Esa es la razón que alguien dice que es una contradicción. Mateo 28:19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Hechos 2:38, que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No es una contradicción. Todos los que son bautizados tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y si ustedes no están bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces ustedes no están bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sino que ustedes están bautizados en algunos títulos que pertenecen a un hombre. Si eso es, si no es la revelación correcta, entonces la Biblia estaría incorrecta. Cuando prosiguió adelante, y todos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero si la Biblia bautizó, y todos los apóstoles por todas las edades bautizaron en el nombre de Jesucristo, después que Jesús los comisionó que los bautizaran en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, entonces la Biblia absolutamente se contradice a sí misma. Pero si ustedes se fijan en ello, no es así. Ellos hicieron exactamente lo que Él dijo, no títulos, sino el nombre. Así que no hay contradicción. ¿Cuántas más pudiera sacar aquí que aún tengo anotadas, donde la gente dice que se contradice a sí misma? Yo he pedido por 25 años, casi 30 horas, que alguien me lo muestre. No está allí. No, Señor. Allí está. La verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Y nuestra fe descansa allí mismo. Allí mismo en lo que Dios dijo. No la traten de interpretar. Solamente díganlo de la manera que ella lo dice. No pongan ninguna interpretación privada. Y yo creo que no hay nada más. Miren, yo espero que si esto lastima, que no sea por causa mía. Yo estoy tratando de decir el por qué yo creo lo que yo creo. Y el por qué yo he actuado de la manera que yo he actuado, por las cosas que yo he hecho. Yo mismo estoy tratando de mostrar al mundo que yo he hecho esto, porque esta es mi convicción. Yo creo que toda palabra que es añadida a esta Biblia, y cualquiera que es culpable de hacer eso, su parte será quitada del libro de la vida. Apocalipsis 21. Si alguno añadiere a esto, o quitare de esto, yo no creo que el plan de Dios es algún credo, algún dogma, ni alguna otra cosa, sino solamente la palabra literal de Dios. Todo lo demás es pecaminoso, y se lidiará con ello, y estará eternamente perdido. Cualquier hombre, cualquier credo, cualquier denominación, o todo lo que añadiere o quitare de una sola puntuación de esta palabra. Dios, quien no es un Dios de ayer, que escribió un libro y lo puso en las manos de un montón de hombres y permitió que se confundiera y todo lo demás, luego va a juzgar al mundo con ese libro, sino que vive el Dios que lo escribió. Vive dentro de él y confirma su palabra. Miren, al estudiar las cintas, yo quiero que estudien eso muy cuidadosamente allí. Ese comentario, ¿ven? Miren, yo empecé en Génesis. Estoy ahora aquí en Apocalipsis, trayendo esto junto, de que esta es la palabra de Dios. Apocalipsis dice que si alguno quitare de ella, o añadiere a ella, Dios quitará su parte del libro de la vida. Llegaré a la Escritura, la citaré después de un rato. Apocalipsis, el último capítulo. Miren, ese es el primer capítulo que muestra ¿qué es la palabra? Miren, ella es eterna. No debe ser alterada, ni se le debe añadir ni quitar. ¿Ven? No debe ser alterada. Dios se encarga de eso. No se le debe añadir algo a ella. Nada se le puede quitar a ella,
porque es eterna. ¿Ven? Ahora, miren, para basar y para mostrarles eso, lo que les estoy tratando de decir está entre Génesis y Apocalipsis. No se mezclará con nada más. Miren, aquí es en donde no vamos a estar de acuerdo, desde ahorita hasta las 5 de la tarde, ¿ven? Aquí es en donde no vamos a estar de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo que este es el libro de juicio de Dios? Que nosotros seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. No se le añadirá ni se le quitará. Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Ahora estamos entrando en ello. ¿Por qué se ha hecho esto de una manera tan ruda? Ahora lo vamos a encontrar entre Génesis y Apocalipsis, aquí en nuestra edad, y por las otras edades. Miren, permítanme hacer eso muy claro para las cintas. Miren, después de haberles dicho a ustedes por qué yo creo la palabra, y lo que Dios dijo acerca de ella, y cómo no se le debería quitar o añadir, yo quiero entrar en la parte profunda de ello, en el contexto de este texto largo que yo he sacado, y explicarles a ustedes y mostrarles qué sucedió. Entonces ustedes pueden ver la razón por la cual yo creo lo que creo. ¿Ven? Miren, no puede ser mezclada, y no se hibridará con algo más. No se hibridará. Hoy día es un gran día de hibridar animales, maíz, trigo, haciendo un producto que se vea mejor, pero no sirve para nada. Está podrido, no hay vida en él. Muere, no puede reproducirse. Está muerto. Porque todo lo que tenemos en la tierra hoy, en su forma original, es una palabra hablada de Dios. Esa es la razón que un mulo, un animal bastardo, de nacimiento por medio de hibridación, no puede reproducirse otra vez. Dios hizo un caballo y Él hizo una mula, o mejor dicho, hizo una asna. Ustedes hibridan a esos dos y ustedes obtienen un mulo. Es un híbrido. Por lo tanto, no puede reproducirse otra vez. Vamos a tocar la simiente de la serpiente después de un rato. No puede reproducirse otra vez. Miren, ¿cuál es mi texto? La palabra hablada es la simiente original. Miren, yo quiero probar eso. Abramos ahora en Mateo 24:35 por un momento. Y mientras escudriñamos estas escrituras por un ratito, y yo veré cuánto tiempo más tenemos. Y yo quiero leer aquí una palabra que Jesús dijo. Mateo 24 y el versículo 35. El capítulo 24, el versículo 35. Muestra cuán eterna es esta palabra de lo que hemos estado hablando. De cierto, el 34. De cierto, os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.